Lo que debes conocer sobre la gestión aduanera internacional, curso práctico. Temario del curso. Tema 5. Los procesos de importación y exportación, segunda parte. El primer paso es la información de las características técnicas y funcionales del producto, por parte del exportador. El vendedor debe saber si el producto a exportar puede ser expedido en la Unión Europea, y por tanto pasar todos los controles que la mercancía requiera. Régimen de libertad comercial, se divide en libertad total, no se exige ningún documento previo a la exportación. Libertad con vigilancia previa, exige una vigilancia estadística previa a la exportación. Los documentos exigidos pueden ser NOP, o notificación previa de exportación. Certificados de exportación o fijación anticipada, a efectos de la política agrícola común. Régimen de restricción comercial. Corresponde a los productos, cuya exportación a un determinado país causa daño comercial en el momento de la vigencia de dicho régimen. Se utilizan los siguientes documentos. Autorización administrativa de exportación por operación. Se incluyen en este régimen las mercancías comunitarias que salen fuera del territorio aduanero de la Unión Europea. Implica la aplicación de las normas de vigilancia y control aduanero, como también las medidas de política comercial, y si corresponde, los derechos de exportación. El régimen de exportación casi nunca devenga derechos, dándose una gran flexibilidad en el despacho aduanero. La exportación está exenta de IVA, y da derecho a la deducción o devolución del IVA soportado por parte del exportador. La exportación es la salida física del territorio aduanero comunitario de una mercancía comunitaria. Es una actividad que se rige por el principio de libertad comercial, y así se establece en la Unión Europea, con carácter general. Salvo a efectos aduaneros, con el DUA, como documento único administrativo de exportación, las mercancías comunitarias en su gran mayoría no precisan de documento administrativo. Solamente, para mercancías que se encuentren en alguna situación muy especial, como embargos aplicados para algunos países, materiales de tecnología de doble uso, productos químicos peligrosos, y bienes culturales, se requerirá la obtención de documentos, como los denominados autorización administrativa, o notificación previa de exportación. El procedimiento de exportación consta de 3 fases, y su gestión documental se puede realizar, bien presentando el DUA de exportación, o por procedimiento informático, que requiere de una autorización previa. Fase previa. Se inicia con la recolección de los documentos necesarios. Del DUA de exportación debe señalarse que está destinado a diversos fines, como la confección de las estadísticas de comercio exterior, con propósitos fiscales, como es el justificante de la exportación a efectos IVA, y la autorización para el embarque o salida de mercancías. A ellos cabe añadir otros documentos como la factura comercial, en la que ha de expresarse el valor FOB en la aduana de salida, así como la relación de contenido, o los documentos administrativos antes indicados. Fase de presentación. El despacho se efectúa a través de un sistema informático de filtros. Si este es de color verde, se admite automáticamente la declaración, y se autoriza el embarque de la mercancía. Si es naranja, se deben comprobar los documentos, y, si es rojo, además de la comprobación de los documentos, se examina la mercancía. Fase en el recinto aduanero. Tiene lugar cuando los filtros son naranja o rojo. Los documentos, y en el caso indicado de filtro rojo, la mercancía a exportar, son examinados por el inspector, que comprobará la partida arancelaria y la documentación, pudiendo extraer muestras de las exportaciones que la legislación determine. De acuerdo con las normas vigentes, la autorización para la exportación se concede condicionada a que las mercancías correspondientes abandonen el territorio aduanero de la comunidad, en el mismo estado en que se encontraban, en el momento de la admisión de la declaración de exportación. Como elemento a tener en cuenta, por las empresas exportadoras, ha de señalarse la documentación que deben archivar las mismas, especialmente el ejemplar del DUA diligenciado, pues es válido a efectos de devolución del IVA.
A él se unen el documento de transporte internacional, los documentos mercantiles, y en su caso, la factura del representante aduanero, si éste hubiera intervenido. Diferencia entre aduana de exportación y de partida. Una aduana de exportación es la oficina aduanera a la que se presenta la declaración de exportación. Una aduana de partida, en el caso de las mercancías exportadas por mar, es la oficina aduanera del lugar, en donde una naviera se hace cargo de las mercancías, bajo un solo contrato de transporte, para su transporte a un tercer país. En otros casos, la aduana de partida es la última oficina aduanera visitada por el transportista, antes de que las mercancías salgan del territorio aduanero. Exportación temporal. Si lo que se quiere es realizar una exportación por un período de tiempo no muy extenso, no es necesario seguir todo el trámite aduanero, como si fuera una mercancía común. Con determinados países, el Estado español ha establecido el convenio ATA, relativo a la admisión temporal de mercancías. Los cuadernos ATA son expedidos por las cámaras de comercio. Permiten viajar temporalmente con la mercancía, en los casos en los que se transporten muestras, material profesional, o mercancía destinada a ferias y exposiciones, sin necesidad de depositar fianzas, ni realizar trámites aduaneros en el país donde se trasladen. Es importante comprobar que el país de destino ha ratificado el convenio. Inicio del proceso de exportación. El Código Aduanero Comunitario dedica su título octavo a la salida de mercancías originarias de la Unión Europea y de su territorio aduanero comunitario, así como a la reexportación de mercancías no pertenecientes a la Unión Europea. Las mercancías que vayan a abandonar el territorio aduanero comunitario estarán sometidas a control aduanero y podrán ser objeto de controles aduaneros. Además, irán amparadas por una declaración previa de salida, que deberá presentarse en la aduana competente, en unos plazos que varían en función del medio de transporte a emplear. Si la salida es por vía aérea, no más tarde de 30 minutos antes de la salida del vuelo. Si la salida es por vía marítima, entre 2 y 24 horas antes de la carga a bordo del buque. Si la salida es por carretera, o vías interiores navegables, no más tarde de 1 hora antes de la salida del TAU. Si la salida es por ferrocarril, entre 1 y 2 horas, antes de que la mercancía abandone el TAU. La declaración previa deberá contener los datos necesarios para el análisis de riesgos, a efectos de protección y seguridad. El artículo 263 establece una de las siguientes formas. Declaración en aduana, si la mercancía está incluida en un régimen aduanero que lo requiera. Declaración de reexportación, para el caso de salida de mercancías que no pertenezcan a la Unión Europea. Declaración sumaria de salida, para el caso de que no se haya presentado ninguna de las anteriores declaraciones. Un aspecto muy importante a resaltar es que el Real Decreto redefine la figura del exportador, y lo define como la persona, física o jurídica, establecida en el TAU, y facultada para decidir que las mercancías sean trasladadas a un destino ubicado fuera del TAU. Dicha facultad puede quedar establecida por ser titular de un contrato con el destinatario fuera del TAU, pero no es necesario que sea propietario de la mercancía. Esto implica que un operador de comercio internacional puede firmar un contrato de venta con un cliente de fuera del TAU, aunque el suministrador efectivo de la mercancía sea un tercero. Esta posibilidad permite o incentiva las operaciones de agencia, representación, e incluso de trading, al permitir que quien exporta las mercancías no sea el propietario. Adicionalmente, surge otra cuestión, como es la posibilidad de utilizar más de una aduana para la exportación. Es decir, se distingue aquí la aduana de exportación, como aquella en la que se presenta la documentación necesaria para la exportación, y la aduana de salida, como aquella por la cual salgan efectivamente las mercancías del TAU hacia su destino. Es por ello que el vendedor puede presentar toda la documentación, por ejemplo, en la aduana de Madrid por ser su lugar de residencia, y sacar la mercancía del TAU en un barco que zarpa desde el puerto de Barcelona. Operaciones intracomunitarias. A efectos de la estadística del comercio entre Estados miembros, se considerarán operaciones intracomunitarias las siguientes introducciones y expediciones de bienes. Introducciones intracomunitarias.
son las adquisiciones con transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales, que son expedidos o transportados al territorio estadístico español, con destino al adquirente o a un tercero, desde otro Estado miembro, por el transmitente, el propio adquirente, o por un tercero en nombre, y por cuenta, de cualquiera de los anteriores. Las entradas de mercancías en el territorio estadístico español, incluidas en el sistema Intrastat, son las que se relacionan en la resolución. Expediciones intracomunitarias. Es la entrega intracomunitaria con transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales expedidos o transportados desde el territorio estadístico español, con destino al adquirente, o a un tercero, en otro Estado miembro, por el transmitente, el adquirente, o un tercero en nombre, y por cuenta de cualquiera de los anteriores. El sistema Intrastat. La necesidad de seguir contando con información y estadísticas del comercio intracomunitario, tras la desaparición de las fronteras interiores en 1993, originó la creación de un sistema de recogida de datos, a través de declaraciones periódicas, presentadas por los operadores económicos, que realizan operaciones de adquisiciones y ventas intracomunitarias, denominado sistema Intrastat. Este sistema de recogida de datos estadísticos contempla por una parte, los movimientos de mercancías que salgan del territorio estadístico español, con destino al territorio estadístico de otro Estado miembro, y por otra, los movimientos de mercancías que entran en el territorio estadístico español, procedentes de otro Estado miembro. En todo caso, hay que tener en cuenta que la inclusión en el sistema Intrastat de un movimiento de mercancías viene determinada por el flujo físico de las mismas, y, en ningún caso, por el flujo financiero, o de emisión de facturas a los que dichos movimientos de mercancías pudieran dar lugar. La obligación de proporcionar la información requerida por el sistema Intrastat incumbe a toda persona física o jurídica que intervenga en un intercambio de bienes entre Estados miembros. Esta obligación de presentar declaraciones estadísticas viene determinada por dos factores, que se consideran de forma conjunta, a saber, la naturaleza del operador, que es la que determina la obligación de suministrar la información estadística. Su volumen de comercio intracomunitario, que dentro del grupo anterior, establece la obligación de presentar declaración. Están dispensados de presentar la declaración estadística Intrastat. Por naturaleza del operador. Las personas físicas no sujetos del IVA, por adquisiciones intracomunitarias. Las personas jurídicas, que no tengan la obligación de presentar la declaración recapitulativa de las operaciones con sujetos pasivos del IVA, modelo 349. Por la cuantía de las operaciones intracomunitarias. Tanto en el flujo de introducción, como en el de expedición, están dispensados de presentar la declaración estadística Intrastat, los obligados estadísticos cuyo importe facturado total, por cada uno de los flujos en el año precedente, no hubiera superado la cifra de 400.000 euros. Según el Reglamento 638/2004, el período de referencia será el mes natural en el curso del cual sea exigible el impuesto sobre el valor añadido, en concepto de entregas o adquisiciones intracomunitarias. En el caso de introducción, que se hayan puesto a disposición del adquirente los bienes que son objeto de la adquisición intracomunitaria. En el caso de expedición, que los bienes que son objeto de la entrega intracomunitaria hayan dejado de estar a disposición de quien efectúa la entrega. La declaración estadística mensual recapitulativa deberá presentarse en el período de presentación de declaraciones, hasta el día 12 del mes siguiente, a la finalización del período de referencia, o inmediato hábil posterior, si éste fuera inhábil. Tipos de declaraciones. Declaración normal. Es la declaración tanto de introducción como de expedición, bien sea una única recapitulativa, bien sea una serie de declaraciones parciales, que contiene todos los datos exigidos por el sistema Intrastat, correspondientes al comercio intracomunitario, realizado por el obligado estadístico, dentro del período de referencia. Declaración sin operación, modelo 0. Se da cuando el obligado estadístico que deba presentar declaración Intrastat no haya realizado operaciones intracomunitarias de introducción o de expedición. Declaraciones rectificativas y anulativas. Se presentarán cuando el obligado estadístico
Considere necesario rectificar datos de una o varias líneas ya incluidos en una declaración determinada, o adicionar o eliminar líneas de una declaración. Declaración rectificativa.